Entonces, esto es lo que va pasando en Venezuela, que el Estado va ocupando cada vez más espacio y el ciudadano va sintiéndose cada vez menos libre, menos responsable, menos comprometido con su sociedad. De manera que el reto que nosotros tenemos para recuperar nuestra dignidad, para recuperar nuestros derechos humanos esenciales, tiene mucho que ver con el rescate de la propiedad, de la libertad y de la democracia. Y cuando nosotros vemos cómo ese modelo funciona en países como los Estados Unidos o como Canadá o como los países de la Unión Europea, decimos, bueno, vamos a comparar con otros países, vamos a ver qué es lo que está pasando en Corea del Norte. Entonces vemos también una sociedad enloquecida en el desarrollo y en la adquisición de armamento, que no respeta los derechos de propiedad, que no respeta la libertad, que no respeta la democracia, que no respeta la dignidad del ser humano. Y nos vamos a un sitio como Zimbabue, cuyo presidente hasta el 2030 me parece que va encaminado también, recibió una réplica de la espada del Libertador, y encontramos lo mismo, una sociedad empeñada en destruir los derechos de propiedad, en confiscar los espacios de libertad, en ahogar a la democracia. Y así podemos ir sociedad por sociedad. Lo que pasó en la Unión Soviética, uno de los países más ricos del mundo, que colapsó porque tenía un sistema inadecuado, donde no se respetaba la propiedad, por ende no había libertad, la gente no se sentía responsable, no había democracia, no había respeto por los derechos humanos, la gente no se sentía viviendo con dignidad. Y si nos vamos a sociedades que están evolucionando hacia el progreso, hoy en día se habla mucho de las economías emergentes de países como China o la India. ¿Qué es lo que está ocurriendo en China? La privatización más gigantesca que ha conocido la humanidad. O sea, un Estado que después de haber colectivizado la agricultura se dio cuenta de que eso era un gran fracaso, de que eso no servía para nada, de que la producción agrícola estaba cayendo, la gente se estaba empobreciendo, y entonces empieza a crear una economía donde se van reconociendo los derechos de propiedad. Entonces, paradójicamente, hoy en día en China es uno de los países donde hay más empresas privadas en el mundo y vemos cómo se va revirtiendo todo el proceso de colectivización de la tierra con miras a qué, a darle a cada quien su parcela de terreno. De manera que uno puede comprobarlo viendo sociedades exitosas, pero también puede comprobarlo viendo sociedades fracasadas, como tantos de estos aliados que hemos venido incorporando en los últimos años a nuestra política internacional. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos, en primer lugar, crear conciencia de la importancia de esto que estamos hablando, que el tema de la propiedad es un tema serio, porque nos afecta a todos en nuestra vida diaria, a todos, a la persona que ocupó un terrenito hace 15 años y se fue construyendo con mucho esfuerzo un ranchito que era con cartón y con techo de zinc, y después le hizo su pared de bloque y después lo amplió y le hizo otro cuarto, y ahí ha metido toda su vida. También es el problema del buhonero, que tiene que salir todas las mañanas a ganarse la vida, a luchar contra el calor, contra la lluvia, contra el viento y ahora contra la inseguridad, el hampa, la violencia, los homicidios, la matraca, etcétera, etcétera. Y también abarca al empresario, que en lugar de dedicarse a competir en un mundo que es cada día más competitivo, tiene que dedicarse a protegerse de los atropellos del Estado, de la injerencia del Estado, de la voracidad del Estado. Y por eso tenemos un país cada día menos competitivo. Venezuela en la economía internacional es cada día menos competitivo y es cada día más dependiente del petróleo. Y el petróleo sabemos que sube y baja. Sabemos que es una fuente hoy en día muy cuestionada de energía y que la búsqueda por fuentes alternas es muy grande. ¿Y qué vamos a hacer el día que esos consumidores encuentren otras soluciones más confiables políticamente, menos contaminantes, más seguras? ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos un país muy poco competitivo.
Entonces vamos a crear conciencia de la importancia de estas ideas, de la cadena de estas ideas, cómo la propiedad lleva a la libertad lleva a la democracia lleva a la responsabilidad, y todo eso es el conjunto de derechos humanos que tanto valoramos y tanto apreciamos. En segundo lugar, tenemos que identificar y cuantificar toda esa propiedad que está por ahí sin reconocer. ¿Para qué? Para ayudar a sus propietarios a que tengan el apoyo, los recursos necesarios para poder materializar sus derechos de propiedad. En cuarto lugar, tenemos que apoyar instituciones públicas que faciliten estas políticas, porque esto no se puede improvisar, no se puede decretar de la noche a la mañana. Tiene que haber instituciones, y en ese sentido las universidades, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base, los consejos municipales pueden jugar un papel muy importante. Y en quinto lugar, hay que hacer reformas legales que faciliten todo este proceso y que son relativamente sencillas. Es eliminar mucha de esa legislación confiscatoria que existe en el país y dar unas normas que apoyen el desarrollo de la propiedad, del espíritu empresarial de la gente, de la iniciativa libre. En síntesis, creo que debemos hacer un esfuerzo, si creemos en estas cosas, y si nos preocupan los ejemplos que mencionamos, como ese despilfarro de los 500.000 millones, que por cierto, se me olvidó mencionarlo, pero hoy en día Venezuela debe más de lo que debía hace 8 años o hace 10 años. Debe más externamente y debe más internamente. O sea, no solamente desaprovechamos los 500.000 millones de dólares, sino que encima de eso estamos más endeudados, con una economía muy poco competitiva, que cada día depende más de las importaciones, con una inflación que viene creciendo de una manera constante a la tasa más alta de América Latina, con unos niveles de pobreza que también han crecido y con unos niveles de empleo que han disminuido. De manera que tenemos que, si creemos en estas ideas que hemos comentado, tenemos que movilizarnos, tenemos que convencer a otros, tenemos que organizarnos, tenemos que ir creando esas organizaciones de base y esos instrumentos legales que permitan hacer de Venezuela el potencial que tiene. Y termino haciéndoles una reflexión sobre este sitio. O sea, ustedes saben que es posible. O sea, cuando ven esta universidad y le preguntan a alguien, ¿qué había aquí hace 20 años? O sea, ¿qué había aquí hace 20 años? ¿Qué? Okay. ¿Y qué hay ahora? Un centro de cultura moderno, competitivo, formando ciudadanos, que ¿dónde los vamos a aprovechar? Administrando las granjas colectivas del señor Fidel Castro o del doctor Robert Mugabe o de los ayatolás de Irán. Fabricando, estamos formando gente para que vayan a la fábrica de fusiles de asalto Kalashnikov. O estamos formando técnicos para manejar los tanques de guerra obsoletos que le estamos comprando a Rusia. O estamos formando ciudadanos para hacer una patria mejor. O sea, Venezuela puede ser una réplica de esto que estamos viendo aquí hoy, o también puede ser una réplica de toda la mortandad y toda la violencia que han traído esta división, este armamentismo, este guerrerismo, este militarismo en el que estamos embarcados. ¿Y de qué depende lo que seamos? Depende de todos nosotros, del esfuerzo que cada uno de nosotros haga. O sea, no va a venir un ángel milagroso del cielo a resolvernos el problema. Por lo menos en los 5.000 años de historia que tenemos más o menos conocimiento, eso no ha ocurrido. O sea, depende de nosotros, del esfuerzo de nosotros, de la confianza que tengamos en nosotros y de que nos unamos y hagamos ese esfuerzo juntos. De eso se trata. Muchas gracias.